Eloheinu, Adonai, Echad. Shalom amigos, un saludo, bendiciones cordiales a todos desde la ciudad santa de Jerusalén, Israel. En el día de hoy vamos a hacer una meditación cabalística muy importante usando mantras. Y específicamente vamos a trabajar con una frase muy importante que es el Melech Neeman. Es un acróstico de la palabra amén. Cuando usted escucha, habrá escuchado que cuando los judíos hacemos nuestros rezos, finalizamos siempre con amén. Cuando alguien dice una bendición, algo bueno, uno responde a la otra persona y dice amén. Esta es una palabra que se ha expandido incluso a otras religiones y tradiciones, pero la gente no sabe realmente qué significa la palabra amén. La palabra amén en hebreo es un acróstico. La letra Aleph, la letra Mem y la letra Nun, que forman la palabra Amén, son las iniciales de la frase El Melech Neeman, Dios, el Rey fiel. Y esto es lo que vamos a meditar en el día de hoy. Yo aquí, pueden verlo escrito para explicar, pueden ver el Melech Neeman. Si miramos las iniciales, forman la palabra Amén en hebreo. Aleph, Men, Mem, Nun. Y aquí está, Aleph, Mem, Nun, Amén. Entonces, cuando alguien dice amén, el origen de esta expresión en el judaísmo es que cuando uno dice amén, significa que está de acuerdo con lo que es el rezo que se hizo, con la verajá que se hizo, y es una prueba de la fe del judío en las creencias que tenemos nosotros, en la cultura nuestra, en la espiritualidad nuestra, etcétera. Entonces, como pueden ver acá, hoy a utilizar el poder, el significado de esta palabra, la palabra amén, pero vamos a usarla en su contexto expandido, lo que llamamos milui. Y aquí tenemos, decía él, que significa Dios, Melech, rey, Neemán. Neemán es como alguien que es fiel, está conectado incluso con emuná, que significa fe. Entonces, esta es una meditación muy poderosa la que vamos a hacer el día de hoy, porque esta meditación tiene como objetivo disipar los miedos, los temores. Aquella gente que está atravesando o que tiene miedo a enfrentar ciertas cosas en la vida, miedos, fobias, a enfrentar o a iniciar nuevos proyectos en su vida, nuevos emprendimientos, una carrera, un trabajo, el matrimonio, situaciones de la vida, cuando la gente tiene miedo, la gente que está pasando por traumas, la gente que está viviendo en países donde hay pobreza, donde hay pandillas, donde hay persecución, donde hay situaciones difíciles, gente que está atravesando situaciones por los gobiernos, gente que está atravesando todo tipo de persecuciones, situaciones espirituales. Esta meditación que vamos a hacer en el día de hoy les va a ayudar muchísimo para fortalecer su fe, para fortalecer su emuná, para recibir la misericordia del Altísimo y para que reciban el poder de la Shejinah en sus vidas, el poder de Dios que dicen y enseñan los sabios del pueblo de Israel, que cuando hay una gente que tiene la Shejinah, el poder de Dios encima, hasta los animales sienten esa energía y se aterrorizan, temen y se echan para atrás. Hasta las fieras se echan para atrás. Quiere decir que esta meditación del día de hoy sirve para alejar toda esa energía negativa, el mal, la muerte, las enfermedades y todo lo que es negativo. El Melech Neemán manda llamar a las fuerzas espirituales, atrae la Shejinah, atrae el poder divino en la vida de la persona y aleja todo mal, toda cosa negativa y le da la fe y la seguridad, la confianza. Si has perdido la confianza, si has perdido la fe, si has perdido la emuná, tanto en Dios como en tu propia vida, esta expresión te va a ayudar a recuperar las fuerzas, a recuperar la fe y la confianza en ti mismo y a tener la fuerza interna y la protección divina para iniciar cualquier proyecto y para vencer todo tipo de situaciones y para alejar principalmente, como decía, todos los miedos, todos los temores, romper todas las barreras con la protección y la bendición divina. Esto es lo que significa realmente la palabra amén.
que otra vez es el acróstico de la expresión hebrea, el Melech Neeman, Dios Rey fiel. Con el favor del Eterno, estas son las letras para que las tengan presentes. La manera en que vamos a hacer esta meditación es repitiendo esta frase en especie de mantras parecido a las meditaciones que hacían los cabalistas antiguos, entre ellos Rabbi Abraham Abulaf y otros tantos. Como pueden ver, yo el día de hoy traigo mi talit, estoy usando tefilín también, porque esta es la manera en que Rabbi Abraham Abulafia recomienda que se tienen que hacer las meditaciones. Hay que estar vestido de blanco en una habitación lo más blanco y puro posible, y llevando el talit y los tefilín. Esto es en el caso del varón. En el caso de las mujeres que no llevan ni usan talit ni usan tefilín, lo recomendable es que se vistan de blanco. No pueden estar en periodo menstrual, sino que tienen que estar en estado de pureza. Se recomienda que las mujeres se cubran el cabello con un velo, un manto blanco, y eso es de momento todo lo requerido. Hay otras cosas que se van a ir haciendo para que la persona vaya purificándose, pero de momento esos son los requerimientos básicos. Entonces, la manera en que vamos a hacerlo, les decía, es que vamos a repetir esta frase, esta expresión como un mantra, una y otra vez: el Melech Neeman, el Melech Neeman, el Melech Neeman. Y de acuerdo a cómo vaya fluyendo el espíritu, cómo vaya fluyendo la energía, al final yo voy a determinar si voy a incluir también una especie de visualizaciones acompañadas de respiraciones. Entonces, eso lo voy a determinar a medida que vaya fluyendo la meditación. Como es costumbre, antes de comenzar con el mantra de estos nombres, siempre comenzamos repitiendo el Shema Israel, esa frase: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se repite un número de veces, pueden ser 3, 7 o 15 veces, depende, acompañada de ciertas respiraciones para ir preparándonos, para ir trabajando digamos, preparando nuestra conciencia, abriendo el mundo espiritual, abriendo el portal espiritual para conectar con las fuerzas superiores. Pero además, esa expresión, como lo dice, lleva a uno a unificar nuestro espíritu, nuestro estado de conciencia, porque ya lo dice: Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Estamos profesando nuestra creencia en la unidad, en la Aleph. Entonces vamos preparando ya así nuestra conciencia, vamos preparando así nuestro recipiente para entonces comenzar a repetir el mantra de la expresión Amén o el Melech Neeman, o sea que es la luz que vamos a recibir una vez que ya preparamos nuestra vasija con el Shema Israel. Entonces, esta, les decía, es la manera, es sencillo esta meditación. Yo, como siempre, recomiendo para aquellas personas que lo desean, pueden usar, esto es un tasbih o tasbih, le llamamos en árabe. Esto lo usamos los judíos que venimos de Marruecos, los judíos que vienen de Yemen, los judíos que vienen de Irak, los judíos que vienen de Egipto, los judíos que vienen de Siria, los judíos que vienen de Turquía. Usamos esto, algo que se ha estado perdiendo, pero es una ayuda. No es necesario, pero siempre digo que es una ayuda espiritual, porque vamos a ir contando y de esta manera vamos a mantener la concentración. Esto tiene un total de 100 de estas bolitas que ven acá, y nos ayuda a llevar un conteo, porque cuando uno, por ejemplo, ha dado la vuelta 3 veces, sabemos que son 300. Si le da 4, 5 son 500, etcétera. Y entre más uno va, más es mucho mejor. Como esta meditación es una meditación educativa, es una meditación que simplemente quiero mostrarles cómo se hace, vamos a meditar de la manera de verdad, pero lo que quiero decirles es que no voy a extenderme. Normalmente en una meditación personal, privada, yo puedo estar horas, horas y horas ininterrumpidas haciendo meditación, pero lógicamente por el tiempo de este video no puedo. Quiero simplemente, vamos a hacer una meditación breve, tal vez 10-15 minutos, para que usted tenga la idea, pero en su casa usted puede hacerlo. Entre más usted vaya meditando, eventualmente usted se va a percatar que más tiempo podrá estar y más podrá avanzar y entrar a mundos espirituales. Si tiene la bendición, podrá incluso recibir visiones, contacto con almas de grandes sadikim, de acuerdo al grado y espiritualidad o pureza que usted tenga. Porque si no tiene mucha pureza, entrará en contacto pero con espíritus de baja frecuencia. Entonces, entre más pura y santa es la persona, más grados de conciencia tiene,
más fuerza espiritual tiene, más potente será ese contacto con las almas de grandes maestros, tanto de generaciones recientes como de milenios atrás. Así que bueno, teniendo esto presente, estas son algunas de las cosas. Yo, para esta meditación, voy a apagar las luces completamente. En meditaciones anteriores, yo dejaba la luz así como me están viendo para que puedan tener una idea. Y siempre explico que la manera correcta, según explica Rabbi Abraham Abulafia, es que hay que estar en la habitación de blanco, en pureza, en santidad. Se apagan todas las luces y la persona comienza a entrar en contacto espiritual con Akadosh Baruj Hu. Yo voy a prender esta vela que ven aquí detrás, esta vela que está ahí, representa, está a mi derecha, va a representar la protección divina, va a representar a los Magidim, a mis Magidim, pero también representa la bendición y la protección de Akadosh Baruj Hu en esta meditación. Usted puede hacer lo mismo en casa, puede poner más velas si los desea, incluso las puede dedicar a la memoria de diferentes sadikim, de diferentes cabalistas, porque esas neshamot es probable que pueda tener contacto también incluso con esas almas. Tal vez pueda dejar una luz más pequeña acá prendida por si alguien, bueno, para que sí, para que se pueda ver y no esté tan oscuro, pero si lo determino puede ser que apague todo y solamente deje la luz de la vela prendida. Tal vez deje una luz más pequeña acá. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, Besat Hashem, voy a preparar todo y vamos a comenzar esta meditación. Besat Hashem, Siyat Ishmael. El Melech Neyman, 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 el Melech Neyman,